El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos una vez más a una edición del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Estoy desde Washington hoy. También nos acompaña, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Nos acompaña también Ian Vázquez, que es vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, desde Washington también. Y hoy tenemos un gran invitado que me da mucho gusto presentar, que es José Ignacio Hernández, que es un abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en su alma mater, también en la Universidad Central de Venezuela. Ha sido fellow de la Harvard Kennedy School. Hoy también es investigador asociado del Center for Strategic and International Studies, así como un profesor asociado de American University. Bienvenido, José. Te invitamos acá, por supuesto, porque estamos siguiendo la cuestión de Venezuela, estamos siguiendo al día de hoy, en abril de 2026, ya casi 4 meses, más de a 3 o 4 meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, su encarcelamiento. Al día de hoy, la presidenta es Delcy Rodríguez. Todavía no ha caído el régimen chavista. Ha intentado congraciarse con los Estados Unidos mediante la aprobación de ciertas leyes. Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy eh, a medida que pase nuestra hora. Pero quería comenzar, José, dado que sos un abogado con una producción profusa y siempre con la mirada en Venezuela, yo sé que vos tenés una teoría acerca de cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Acerca de por qué pasó lo que pasó en Venezuela, por qué Venezuela se convirtió, por qué pasó a ser de uno de los países más ricos y avanzados de América Latina en el siglo XX, a terminar hoy como una dictadura de uno de los países más pobres de la región. Yo sé que tenés una teoría sobre por qué el chavismo pudo tomar control del país y ponerlo a sus pies, esencialmente, que tiene que ver con el petróleo. Y me gustaría si nos pudieras comentar para nuestra audiencia de qué se trata esa teoría, cómo es que Venezuela llega hoy al punto en el que está a lo largo de su historia. Bueno, en primer lugar, Marcos, un gusto estar con ustedes en este podcast. Un verdadero privilegio y placer compartir contigo, también con Ian Vázquez y con Gabriela Calderón, que nos acompañan hoy. Bueno, hay una explicación muy difundida entre estudiosos venezolanos y estudiosos que han visto el proceso de Venezuela desde afuera. Entre otros, por ejemplo, Javier Corrales, el profesor Javier Corrales, al profesor Steve Levinsky, que Venezuela colapsa de la manera única en la que colapsó, desde un proceso que vino de adentro hacia afuera. Es decir, no es que en Venezuela hubo un golpe de Estado súbito, no es que hubo una guerra civil, no es que hubo un evento externo. Los venezolanos eligieron a un líder autoritario y populista, Hugo Chávez Frías, en diciembre de 1998 y apenas tomó posesión enero del 99. Hugo Chávez implementó un proceso gradual, paso a paso, de desmantelamiento del Estado de Derecho. Y eso continuó bajo el régimen de Nicolás Maduro en 2013. Pero esta explicación no permite entender del todo por qué le fue tan fácil a Hugo Chávez desmantelar el Estado de Derecho a partir de enero de 1999, siendo que Venezuela era considerada y había sido considerada como el ejemplo de una democracia en América Latina. Y la explicación que yo he venido dando desde hace algún tiempo es que el desmantelamiento del Estado de Derecho que inició en enero de 1999 pudo darse en buena medida porque para ese momento las bases del Estado de Derecho estaban notablemente debilitadas como consecuencia de la transformación de Venezuela en un petroestado. Transformación que sucedió o se consolidó más bien con la llamada Ley de Nacionalización Petrolera,
El nombre correcto o completo es Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, aprobada en 1975 y que entró en vigor hace 50 años, el 1 de enero de 1976. Esa, en resumen, Marcos, es la teoría que yo he venido exponiendo para explicar por qué Venezuela colapsó de una manera aparentemente sencilla. ¿Cómo es el mecanismo mediante el cual al chavismo le resulta tan fácil imponerse y terminar con la democracia en Venezuela? Una vez que se aprueba esa ley y entra en vigor hace 50 años, ¿cuál es la serie de eventos que se van sucediendo y que van permitiendo que se erosione a tal punto el Estado de Derecho en Venezuela? Excelente pregunta. Desde finales de la década de los 80 en Venezuela se había generado una corriente de pensamiento académica, política, civil, que cuestionaba la crisis de Venezuela. Por supuesto, la palabra crisis en Venezuela lamentablemente ha ido aumentando en el sentido que hemos pasado por sucesivas crisis. Comparado con la situación actual, obviamente la Venezuela de los 80 del siglo pasado era una maravilla, pero en perspectiva se decía que Venezuela tiene una crisis. ¿Y cuáles eran los síntomas de esas crisis? En resumen, centralismo, presidencialismo exacerbado, corrupción administrativa, politización del sistema de justicia, democracia de partidos, estancamiento económico, estatismo, clientelismo, ¿no? Y bueno, de hecho se crea la Comisión para la Reforma del Estado, COPRE, en el año 1983, 1984. Pero lo que yo he venido explicando es que esos vicios no vinieron de la nada en Venezuela, no es que de pronto la élite política empezó a fallar. Todos esos vicios coinciden exactamente con las características de un petroestado, tal y como han sido estudiadas, entre otros, por Terry Lynn Clark, que como sabemos acuñó el concepto de petroestado a la luz del caso de Venezuela, y más recientemente Michael Ross. Este, tengo una pregunta porque muchas personas acá en Ecuador, que también es una especie de estado petrolero, se habla mucho, la clase política siempre se refiere a Noruega y bueno, la gran reforma que se discutía aquí hace 25 años era crear un fondo soberano al estilo de lo que tiene Noruega. Y también yo recuerdo pues cómo se hablaba en buenos términos décadas atrás de los funcionarios y ejecutivos de PDVSA. Entonces, todo esto es para jugar un poquito abogado del diablo de lo que nos has venido explicando, de si hay algo inherentemente pernicioso, perjudicial en esto de que haya empresa estatal petrolera, que el petróleo sea del Estado, o si es algo que en algunas partes funciona, en otras no, y cuáles son las diferencias que determinan eso que vemos. Maravillosa pregunta, Aurora, maravillosa pregunta, porque permite aclarar varios temas. Vamos a comenzar con explicando qué no es un petroestado. Primero, el petroestado no tiene que ver con la dependencia de la economía al ingreso petrolero. Una economía puede ser dependiente del ingreso petrolero y, sin embargo, no tener las instituciones políticas del petroestado. Es decir, no es un tema de dependencia al petróleo ni de abundancia al petróleo. Tampoco tiene que ver necesariamente, y aquí hay que hacer subrayar la palabra necesariamente, con la existencia de una empresa pública estatal. Porque en principio y en teoría, una empresa pública estatal debería ser conducida con criterios empresariales, de manera objetiva, de manera transparente, de manera eficiente. De manera tal que el petroestado tampoco tiene que ver, por cierto, con la propiedad del subsuelo. Es decir, el hecho de que el Estado sea propietario del subsuelo, como sucede en la América Española, pues tampoco es un condicionante al petroestado. Y por último, y esto yo he insistido mucho, el petroestado, por supuesto, tampoco es una maldición. No es que hay países que les va bien o países que les va mal o países que tienen buena suerte o mala suerte. El petroestado es exclusivamente una decisión política, es una decisión de cómo se organiza el Estado. Y por eso, cuando yo hablo de petroestado, hablo del arreglo de un país, de un Estado, que es un Estado productor de petróleo, aunque también vale para minas, y esto es muy importante, que tiene que tener unas series de instituciones que yo he resumido en tres. La primera, el monopolio legal para llevar a cabo las actividades de exploración, producción y comercialización. Segundo,
y en consecuencia de lo anterior, la captura de la totalidad del ingreso petrolero por el Estado, siendo que el ingreso petrolero es una renta. Y en tercer lugar, la distribución discrecional de la renta, todo eso concentrado en el Poder Ejecutivo o como sucede en nuestra región la Presidencia de la República. Entonces, cuando tenemos un Estado petrolero, eventualmente un Estado minero, que reúne esas tres instituciones políticas, de nuevo, monopolio en la gestión, captura exclusiva de la renta petrolera o su caso renta minera, ¿no? Y tercero, la distribución discrecional por el Ejecutivo, estamos ante un petroestado y eso genera condiciones adversas al Estado de Derecho y al funcionamiento de la economía de mercado. José, Eso crea arbitrariedad en las decisiones de los políticos del Estado en la sociedad. Y creo que eso además es lo que debilita el Estado de Derecho, ¿no? Creo que tu tesis es que no puedes tener una república cuando constantemente tienes ahí algo que está debilitando el Estado de Derecho, que es el petroestado. Eh, creo que eso es parte de tu argumento, ¿no es cierto? Correcto. Cuando uno lee, digamos, el diseño institucional de una república, por ejemplo, uno lee a John Locke, es claro que hay una base económica para que pueda existir una república liberal. Esa base económica es que debe existir y debe tener preeminencia la sociedad libre y organizada de forma tal, y esto es clave, de forma tal que los ingresos para sufragar los gastos, es decir, los ingresos necesarios para que el Estado exista, tienen que venir de la riqueza generada por la sociedad, entiéndase el poder tributario. Y esa es la base económica que explica el diseño del Estado de Derecho, entiéndase supremacía constitucional, separación de poderes, control presupuestario, etcétera, etcétera. Yo siempre suelo decir en mis clases, no hay que recordar que la Revolución Americana empezó por un debate constitucional. No puede haber poder tributario sin representación. El petroestado rompe toda esa ecuación del Estado de Derecho, porque el Estado no depende de la riqueza generada por la sociedad libre y organizada, el Estado depende de la riqueza que él genera, él capta, él distribuye, y eso crea un efecto pernicioso. El Estado no depende fiscalmente de la sociedad y eso inevitablemente desencadena en una sociedad rentista o que reclama la renta y que depende del Estado. Y una sociedad que depende del Estado no es una sociedad libre, ni es una sociedad que pueda funcionar en el marco del Estado de Derecho. José, quiero indagar un poco más en la respuesta que estabas dando antes acerca de qué es lo que implica un petroestado, ¿no? Que vos decías que no tiene que ver necesariamente con la cantidad de petróleo que hay en un país o con el hecho de que la propiedad del subsuelo sea del Estado, como es en América Latina, o incluso de que exista una empresa nacional, estatal de petróleo, como también existen en varios países en América Latina, sino que tiene que ver con bueno, un monopolio, ¿no? De producción, la captura de toda la renta petrolera o casi toda la renta petrolera y la distribución discrecional, ¿no? De esos fondos. La pregunta es, ¿por qué todas esas condiciones se dieron en Venezuela? O sea, ¿se dieron en alguna otra parte de América Latina también? ¿O es que Venezuela llevó estas tres características al máximo y por eso hemos visto el desarrollo del petroestado como lo hemos visto en las últimas décadas? Porque el caso de Venezuela hoy, a ojos de otros latinoamericanos, parece bastante único, ¿no? No hemos visto una implosión tan grande en ningún otro país de América Latina en las últimas décadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo de tan particular este caso, quizás a partir de la aprobación de la ley de 1975 u otra que llevó a Venezuela a esta instancia de petroestado? Bueno, esa es otra gran pregunta, extraordinaria pregunta. Creo que en el caso de Venezuela confluyeron varios factores que permiten explicar por qué Venezuela es en efecto un caso único. Algunos de esos factores son comunes a América Latina, otros son distintivos. Quizás un rasgo común en América Latina, sobre todo en los países petroleros de la región o de hidrocarburos, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Bolivia con gas, como es el caso quizás en menor medida
de Argentina, es que en Venezuela primero surgió la industria petrolera y luego vino la democracia. Ahí tenemos una gran diferencia con los países nórdicos. Cuando la industria petrolera surge en un Estado de Derecho consolidado, el petroestado se va a enfrentar digamos, a los moldes institucionales de la República. Una sociedad que es libre no quiere pasar a ser una sociedad esclava del petróleo. Pero en Venezuela la industria petrolera, según la historiografía, surge en 1914. Y en 1914 no solo no había Estado de Derecho en Venezuela, no solo no había democracia, es que no había Estado. El Estado nacional es un proceso, es resultado de un proceso en Venezuela que termina decantándose hacia finales de la década de los 30. Entonces Venezuela tiene la gran particularidad de que primero surge la industria petrolera, luego surge el Estado hacia la década de los 30 y solo 20 años después, 1958, es que surge la democracia. Entonces la democracia surge en Venezuela en 1958 con con una consecuencia adversa, un liability, si se me permite el anglicismo, enorme, que era la gran dependencia de la economía al petróleo, aun cuando para ese momento todavía no se había creado el monopolio estatal. Y la democracia que se inauguró en el 58 apenas vivió sin petroestado hasta 1975, que fue cuando la democracia decide organizar a Venezuela como un petroestado. Y ese fue el comienzo del fin. Entonces, digamos, esa sería la segunda gran característica de Venezuela, que es que el petroestado se forma cuando la democracia en Venezuela apenas tenía menos de 20 años y era una democracia muy frágil. Y por eso no es casualidad que si uno trata de hacer un gráfico, ¿no?, de estos 40 años de democracia, la cúspide, digamos, fue más o menos hasta poco antes de la nacionalización. Después de 1975, Venezuela empezó a caer en todos los indicadores: Estado de Derecho, calidad de vida, inflación, economía, hasta la crisis de los 80. La tercera particularidad única de Venezuela es que las élites políticas no reaccionaron, no quisieron o no pudieron reaccionar, dejaron las instituciones del petroestado y esas instituciones del petroestado coadyuvaron a generar una crisis económica y social que permitió la elección de un líder carismático, autoritario y populista como Hugo Chávez. Hugo Chávez llega en el momento, digamos, en el que la crisis del petroestado, como yo la llamo, en evidencia desde la década de los 80, era muy, muy, muy evidente. Y por último, y pareciera que fue una mala coincidencia, pero yo de nuevo no creo y me resisto a creer en el azar, Hugo Chávez disfrutó del mayor boom petrolero en la historia de Venezuela, con lo cual las instituciones del petroestado se maximizaron y reforzaron por efecto del boom descomunal del petróleo. $1 trillón se estima es el ingreso fiscal administrado por la administración de Hugo Chávez. Si le descontamos los subsidios al mercado interno de gasolina y de energía, $700.000 millones. Si usted agarra un país que tiene unas bases débiles debido al petroestado, le monta encima de eso un líder carismático, autoritario y populista, y encima de eso $700.000 millones, no podía resultar otra cosa que el descomunal colapso de Venezuela. José, ¿qué papel ha jugado la ideología en todo esto? Porque por algo se decidió en el 75 estatizar el petróleo y crear un monopolio. Y por algo Venezuela fue un país que, a diferencia de tantos otros países latinoamericanos en los 90s, no pudo hacer reformas de mercado con éxito, sino más bien ir en la otra dirección. Oye, esto está muy bueno, a decir, de verdad, muy buenas preguntas. Bueno, mira, yo tengo una respuesta para eso, muy, muy mía. Eh, eh, la ideología fue definitiva, sin duda. Es lo que yo he llamado el pensamiento jurídico estatista de la economía. De hecho, la nacionalización petrolera no hubo debate, por supuesto, hubo ideas y matices, pero la decisión de nacionalizar fue una decisión compartida por todo el espectro político, por toda la élite política, por toda la élite económica.
visto hacia atrás, a mí me parece lo menos sorprendente. Pero la pregunta es por qué. Bueno, porque lamentablemente Venezuela, y es la frase muy mía, uno pudiera resumir este periodo como la traición a la libertad económica. En Venezuela hubo una idea completamente distorsionada de que era posible separar libertades políticas y libertades económicas. Y la gran traición de la democracia en Venezuela, y yo he sido absolutamente crítico sobre este tema, es que, y atención con esto, el mismo día que se publicó en Gaceta Oficial la Constitución de Venezuela de 1961, que formalizó la nueva democracia, ese mismo día se suspendieron las garantías económicas por 30 años. Entonces fue un país que desarrolló una democracia sin libertad económica. Y por supuesto, lo saben ustedes mejor que yo, la libertad es única e indivisible, ¿no? Había este pensador que hemos hablado, Francisco Javier Llanes, en Venezuela, constitucionalista del siglo XIX, que decía que las arbitrariedades a la libertad económica o contra la libertad económica muy pronto mutan en arbitrariedades a la libertad política. Entonces Venezuela vivió una ficción de libertades políticas sin libertades económicas. Y cuando se dio cuenta que aquello era una ficción, que aquello no tenía ningún sentido, ya era muy tarde porque el señor Hugo Chávez había terminado o había decidido poner fin a esa ficción y adelantar unas políticas autoritarias y de nuevo basándose en las mismas instituciones del petroestado. Eso, digamos, es también característico de Venezuela. No fue que Hugo Chávez creó un nuevo modelo o trajo un modelo de Cuba o trajo un modelo de Rusia. No, no, no. Él tomó las instituciones del petroestado que ya existían y las puso al servicio, muy fácil por lo demás, de un modelo autoritario que terminó de aniquilar las libertades políticas en Venezuela. O sea, mi pregunta iba por el lado de esta relación entre la libertad económica y el Estado de Derecho, ¿no? Porque en América Latina pues tenemos décadas discutiendo de que hay que fortalecer la seguridad jurídica, dicho con distintas frases, ¿no? Que hay que desarrollar un Estado de Derecho más sólido, fortalecer las instituciones, y nadie tiene una receta, digamos, muy precisa de cómo se desarrolla eso, cómo se come eso. Y a mí lo que me llama la atención es que muchas veces lo que se hace pues es hablar de desarrollar más capacidades del Estado. Acá en Ecuador, no sé si esta frase es copiada del modelo chavista en Venezuela. Hace una década se hablaba del Estado presente. Y entonces que había que invertir más en desarrollar capacidades del Estado. Por supuesto, también tuvimos una bonanza petrolera y esto fue posible, esta expansión de las capacidades de la intervención estatal y del poder económico del Estado dentro de la economía, fue posible gracias a esa bonanza de recursos naturales. Aquí en Ecuador, como lo fue en Venezuela, como lo fue en Bolivia. Mi pregunta es, entendiendo lo fundamental que es la libertad económica para el buen desempeño de un orden democrático liberal, ¿cómo se puede visualizar o concebir una reforma de Venezuela, pensando en la transición de Venezuela hacia la democracia? Ahora sí, tomando en cuenta la libertad económica, ¿qué aspecto crees, dos o tres aspectos que tú consideras fundamentales? El reto es gigantesco porque eh, cada vez que oigo en Venezuela hablar de que hay que reconstruir, ¿no? El Estado de Derecho, yo digo, bueno, cuidado con la frase reconstruir, porque yo no estoy interesado en volver a 1998. Esa no es solución. Si volvemos a 1998, y que eso sería para algunos un éxito, vamos a estar a las puertas de la misma situación que nos trajo acá. Entonces, no es reconstruir el Estado, hay que inventar un nuevo Estado. Por eso he venido hablando en el caso del petróleo, que es necesario un nuevo pacto social entre Estado, sociedad y petróleo. Algo completamente nuevo. Que tampoco es completamente nuevo porque es volver a los orígenes de nuestra república que lamentablemente se perdieron en el camino. Y esos orígenes es entender que la base de la prosperidad, la base del desarrollo, la base de la felicidad no reside por supuesto, en las reservas de petróleo. Reside en la capacidad de la sociedad civil para organizarse libremente y satisfacer sus propias necesidades, y eso coloca el tema de la libertad de empresa como centro del sistema republicano. En el caso de Venezuela, el reto
hermosísimo si uno lo quiere ver, como es mi caso, desde un punto de vista académico y un tanto idílico, es que se trata de nuevo, no de reconstruir, no de volver a las raíces. Es que Venezuela nunca ha tenido raíces de respeto a la libertad económica. Y yo creo que el primer paso empieza por un cambio de mentalidad. Empieza por un cambio de mentalidad que supone necesariamente, hablando de un proceso democrático, un cambio en la concepción de las libertades y de la libertad económica en el liderazgo político. Pero de nuevo, hay que pasar a un esquema mental, si se me permite, que entienda que la libertad económica es parte de la libertad y que no puede haber democracia, no puede haber Estado de Derecho si no hay libertad económica. Eso que a mí me parece muy evidente, sin embargo, como les estoy explicando, en Venezuela no es para nada evidente porque la práctica vigencia de estos 40 años de democracia, yo he sacado el cálculo, creo que de esos 40 años, 36 años, la libertad económica no tuvo vigencia formal alguna, lo cual incluso permitiría objetar de en qué medida en realidad estábamos ante una genuina democracia, siendo que no había libertad económica. José, si venimos un poco para el presente, en relación a lo que vos estabas comentando sobre el petroestado y la necesidad de cambiar este régimen que ha traído a Venezuela al lugar donde está hoy, desde la caída de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia, ha habido un intento de bueno, no sabemos bien qué. Esa es la pregunta para vos, en realidad, ¿no? Hay un intento del régimen con una nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo, en incrementar las inversiones en petróleo. ¿Qué tiene que ver esto con el petroestado desde tu punto de vista? ¿Lo fortalece? ¿Lo desmantela? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Va en la dirección correcta? ¿Qué impresiones te causan a vos estos intentos por parte del régimen de cambiar algo? La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en Venezuela a fines de enero de este año, introduce lo que yo he llamado un parche regulatorio. Es simplemente una suerte de parche o de curita o de tape o de sello que se puso ahí como para permitir que la inversión privada que escasamente opera en Venezuela en el sector de hidrocarburos tenga, digamos, algunas condiciones un tanto mejor. Lo que había pasado en apretada síntesis en Venezuela es que desde el año 2018, debido a la destrucción de PDVSA, el régimen de Nicolás Maduro optó por lo que yo llamé implementar una privatización de facto. Se dio operaciones de PDVSA a la inversión privada, pero al amparo de unos decretos de emergencia y de unas leyes inconstitucionales y opacas. Yo fui muy crítico y sigo siendo muy crítico de ese modelo. Y esta reforma lo que hizo, al menos en teoría, es que movió estos contratos petroleros de este régimen de excepción, ¿no? Y unas legislaciones bastante opacas e inconstitucionales a una ley, pues más o menos tradicional, más o menos convencional, que regula lo que se conoce en la ley petrolera como un contrato de servicio petrolero. Esa reforma está bien para aumentar la producción petrolera de Venezuela en 200.000, 300.000 barriles de petróleo, si acaso, poco más allá. Pero por supuesto, esa reforma es claramente insuficiente para construir la nueva Venezuela postpetrolera. Y yo he venido hablando ya de una Venezuela postpetrolera. Es insuficiente, primero, porque no otorga derechos de propiedad a la inversión privada. Y yo he venido sosteniendo que la verdadera reforma que requiere Venezuela es darle a la inversión privada derechos de propiedad, no sobre el subsuelo, por supuesto, eso no se puede, pero sí derechos de propiedad sobre la exploración, producción y comercialización con contratos robustos, contratos firmes, contratos con seguridad jurídica. Y eso, digamos, esa reforma más orientada a la promoción de la inversión privada tiene necesariamente que ser parte de una reforma más ambiciosa, que es desmontar las instituciones políticas del petroestado. Nada de eso ha sucedido en Venezuela y tenemos tan solo un parche regulatorio suficiente como para aumentar en algo la producción, pero que deja incólume las instituciones del petroestado, y eso es un gran peligro, porque puede venir, como está sucediendo ahora, un boom petrolero, y ese boom petrolero puede agravar los riesgos que genera el petroestado y crear más obstáculos para democratizar a Venezuela. Y creo que Ian tiene una pregunta antes. Bueno, en realidad la pregunta sería, eh, claro, ¿qué quieres decir con un
con una Venezuela post-petrolera? O sea, ¿cómo llegar a una Venezuela post-petrolera? ¿Cuál sería, si no esta ley de hidrocarburos que queda corto, cuál sería la reforma que necesita Venezuela respecto al petróleo? Yo he venido hablando, y no solo yo, los economistas. Por ejemplo, el economista venezolano Miguel Ángel Santos, del Tecnológico de Monterrey. Hemos venido diciendo desde hace algún tiempo que el petróleo ya le quedó pequeño a Venezuela. Para recuperar económicamente a Venezuela, después de una caída del Producto Interno Bruto de aproximadamente el 87%, va a hacer falta mucho más que el petróleo. Va a hacer falta construir una economía productiva. Entonces, esta idea de una Venezuela postpetrolera lo que quiere reflejar es que quizás uno de los pocos aspectos positivos de esta crisis es que Venezuela no va a poder salir de esta crisis económica, social, humanitaria, institucional solo con el petróleo. El petróleo será simplemente una de las fuentes de riqueza a los cuales necesitamos acudir. Siendo entonces que estamos en una Venezuela necesariamente postpetrolera, no como decisión de una política pública de diversificación, sino simplemente porque se destruyó la industria petrolera completamente. Entonces ahí tenemos una oportunidad única para desmontar las instituciones del petroestado. ¿Y cómo hacerlo en resumen? Yo creo que hace falta tres reformas básicas. La primera, eliminar el monopolio sobre exploración, producción y comercialización y permitir que la inversión privada tenga derechos de exploración, producción y comercialización. Segundo, crear una agencia independiente regulatoria, la Agencia Venezolana de los Hidrocarburos, que establezca una regulación transparente, una regulación cierta, una regulación que atienda fallos de mercado, que estimule la inversión privada. Y por último, fundamental, Gabriela creo que se refería a ello, hay que crear un fondo soberano de inversión, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, y quitarle al Ejecutivo el ingreso fiscal petrolero. El Ejecutivo no puede manejar, no puede disponer de ese ingreso fiscal petrolero. Eso tiene que ser administrado por un fondo soberano en el cual habría que crear mecanismos, además, de asignar cuotas de participación directa a los venezolanos. Si se implementan esas tres reformas, yo creo el petroestado, las instituciones políticas, al menos del petroestado, habrán sido desmanteladas y eso más la existencia de una Venezuela postpetrolera puede entonces crear condiciones para hacer algo que nunca ha pasado hasta ahora en Venezuela, que es que el petróleo sea un combustible, si se me permite la ironía, para la libertad y no lo que ha pasado hasta ahora, que el petróleo ha servido para alimentar políticas autoritarias y clientelares. Sobre el fondo soberano, acá en Ecuador nosotros tuvimos un fondo soberano entre el año 2000 y 2009 al cual no podían acceder los ejecutivos. Sucede que llegó un nuevo presidente y cambió la ley y se lo gastó todo en 2 años. Entonces, la pregunta es si este tipo de ideas que suena muy bien y ha funcionado muy bien en un país como Noruega, son, digamos, si hay una especie de riel de seguridad para implementar este tipo de políticas en entornos con anomia institucional como lo es Ecuador o Venezuela. El caso de Ecuador es muy interesante. Yo lo he estudiado porque yo he cuestionado, por ahí tengo un paper donde lo analizo, yo he cuestionado esta idea de que para fortalecer los fondos soberanos de inversión hay que darle rango constitucional. Porque bueno, quizás en un país con sólidas instituciones del Estado de Derecho, pues sí, la Constitución es en realidad la norma suprema, pero en América Latina la Constitución al final es plastilina en manos de un poder autoritario. Y hay ejemplos como el de Ecuador o como el de Venezuela. En Venezuela el Fondo de Estabilización Macroeconómica está establecido en la Constitución. Sí, en teoría cumple. Y por ahí hay algún índice que creo que quien lo hizo no ha buscado qué ha pasado en Venezuela, donde el Fondo de Estabilización Macroeconómica de Venezuela está muy bien rankeado, porque en teoría se ve de maravilla. El pequeño detalle es que el saldo yo me río, el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica en Venezuela el día de hoy creo que son entre 2 y 3 millones de dólares. Es decir, luego de un boom petrolero de 700.000 millones de dólares, lo único que quedó allí fueron 2, 3 millones de dólares. Entonces,
En realidad, para que el Fondo de Estabilización Macroeconómica funcione en Venezuela, y lo mismo aplicaría en Ecuador, y lo mismo aplicaría en los países que pueden transformarse, insisto en esto, en países exportadores de minerales críticos que generan renta y que pueden terminar en una situación complicada como la de Venezuela, y tenemos el triángulo del litio, Chile, Bolivia y Argentina. Yo creo que no basta con llevar eso a la Constitución y redactar la mejor ley, porque esas instituciones en manos equivocadas pueden terminar siendo simplemente papel, ¿no? Yo creo que lo importante es introducir a un tercero con capacidad suficiente para elevar la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Y ese tercero tendría que ser la sociedad civil. En la medida en que se asignen, y esto es muy complicado de hacer en la práctica, yo tengo algunas ideas, pero estoy más bien ahora simplemente esbozando el concepto. Si se diseñan mecanismos de participación de la sociedad civil en ese fondo, y hacemos, y perdónenme el uso coloquial de la expresión, y hacemos que la sociedad civil sea doliente de ese fondo petrolero, ¿no? Tan doliente como lo es de su cuenta bancaria, tan doliente como lo es de su propiedad. Entonces allí podríamos generar incentivos para reforzar el buen manejo de esas reglas fiscales. Por eso yo creo que una tarea pendiente en general en las reglas fiscales en América Latina es buscar mecanismos de participación ciudadana, porque de lo contrario, ¿de qué vale una regla fiscal si el líder autócrata de turno termina controlando el poder legislativo, el Banco Central, la Corte Constitucional? Esas reglas fiscales, como sucedió en Ecuador, como sucede en Venezuela, se convertirán en simples instrumentos al servicio de políticas autoritarias y populistas. José, ¿te parece en este momento que están dadas las condiciones para que la sociedad civil justamente funcione como el contrapeso que se necesita para poder desmantelar el petroestado y que eso sea sostenible en el tiempo? ¿Te parece que la sociedad civil o la oposición en Venezuela están en condiciones en este momento, entienden la raíz del problema y están dispuestos a hacer un cambio definitivo o duradero en Venezuela? Yo diría que sí, yo diría que el aprendizaje es doloroso por lo demás de estos ya 30 años de autoritarismo populista en Venezuela, casi 30 años. Una lección que deja es la asombrosa resistencia de la sociedad civil venezolana. Y yo creo que muchos hablan, y es verdad, ¿no?, que esa resistencia responde a los ideales democráticos, al espíritu de lucha, pero yo también suelo decir, y a la defensa de la propiedad privada. Hugo Chávez fracasó en su política de transformar a Venezuela en un estado comunal, no porque lo frenó algún poder público, porque no había poder público que lo frenara. Lo frenó la sociedad civil. Incluso lo frenó su propia base política, con el rechazo, por ejemplo, del proyecto de reforma constitucional del 2007, ¿no? Yo vi en ese rechazo una defensa de la democracia y de la propiedad privada. Entonces el venezolano entiende la importancia de la propiedad privada y entiende que la defensa de la propiedad privada es condición indispensable para su propio bienestar. Yo por eso soy de los que cree que, tomando en cuenta eso y que además Venezuela no tiene mucho tiempo, ¿no? Porque aquí hemos hablado mucho de petróleo, pero por ahí hay un tema que se llama cambio climático, o hay unas políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. No sabemos muy bien hacia dónde va el panorama, pero pareciera en el largo plazo que la demanda de combustibles fósiles va a tender a caer. Entonces, digamos, Venezuela lo que tiene o pudiera tener es una ventana de oportunidades. Entonces, yo creo que no hay que perder mucho tiempo en Venezuela, y hay que hablar en Venezuela, pero de manera transparente, abierta y sin miedo, de la privatización del petróleo. Y hay que hablar de la privatización del petróleo, y yo estoy absolutamente seguro que los venezolanos no solo no se van a oponer a esa idea, sino que la van a apoyar en la medida en que ellos asocien a la privatización del petróleo con su propio bienestar. Si no me equivoco, perdón, si no me equivoco, eso también ha sido por largo tiempo la propuesta de María Corina Machado, la líder de la oposición, quien ganó además las elecciones en el 24. O sea que hasta se podría decir que hay un mandato para proseguir en esa dirección, ¿no?
Sin duda, ese mandato fue claro en las primarias del 2023, tanto más claro en las elecciones presidenciales del 2024. Pero es que además ya ni siquiera en Venezuela está en debate si se debe privatizar o no, porque la ley de reforma de la ley de hidrocarburos es una ley de privatización, pero ya lo expliqué, limitada, mal implementada, opaca. Entonces, bueno, si ya estamos decididos a privatizar, porque de nuevo, la ley de reforma aprobada por este régimen autoritario en Venezuela es una ley de privatización bastante precaria. Bueno, si ya estamos todos de acuerdo en que hay que privatizar, no perdamos más tiempo y hagamos una privatización total de la industria petrolera y transformemos el rol de Venezuela, del Estado venezolano, a un Estado, como he llamado, regulador y garante. Porque es que además, y este es otro aspecto positivo, esto ya no es un tema ideológico, ¿no? En días pasados yo estuve en una conversación sobre qué hacer con PDVSA. Hay algunos que decían, no, hay que recapitalizar a PDVSA. Y yo decía, asumamos nada más esa tesis, recapitalizar a la empresa pública estatal petrolera. ¿Quién la recapitaliza? ¿De dónde sale el dinero? Venezuela no tiene dinero. No solo Venezuela, el Estado no tiene dinero, tiene una deuda pública externa de 172.000 millones de dólares. Entonces, digamos, la oportunidad es única. Si en este momento una sociedad civil no avanza y no privatizamos el petróleo, dudo mucho que en el futuro podamos tener una oportunidad tan buena como esta. Y dicho sea de paso, no solo es privatizar el petróleo, es privatizando el petróleo, privatizamos, digamos, toda la economía y volvemos al principio republicano de que la sociedad libre y organizada tiene que estar primero y que el Estado es necesariamente subsidiario y garante de la sociedad libre y organizada. José, en ese camino de que la sociedad civil recupere el protagonismo que debe tener bajo los principios republicanos, también te quería consultar por otra ley que se ha aprobado en los últimos meses a partir de la caída de Nicolás Maduro, que es la ley de amnistía, ¿no? Porque estamos hablando de la privatización del petróleo y eh, atrás de todo ese tema también está la cuestión de la transición democrática, ¿no? De la recuperación de las libertades civiles y políticas en Venezuela. Entonces quería preguntarte en ese sentido, ¿cuál es tu interpretación de la ley de amnistía? Si es un espejismo, si es una trampa, si es suficiente, si va en la dirección correcta. ¿Cuál es tu sensación respecto de esa ley? No es una ley de amnistía. Más bien, salió hace no mucho un libro coordinado por el profesor Robert Carías. Ahí yo publiqué un artículo sobre la ley de amnistía. Y utilizaba una expresión que se ha venido acuñando en los últimos tiempos, que es la hipocresía de los derechos humanos. Regímenes autoritarios que para eh, mejorar su visibilidad, ¿no?, simulan adherirse a estándares de derechos humanos. Esa es una ley de amnistía hasta el artículo 2. O sea, el que se lea el artículo 1 y el artículo 2 de la ley queda maravillado, pero a partir del artículo 3 empiezan una serie de excepciones, limitaciones, condicionamientos que permiten entender, uno, que no hay un verdadero propósito de amnistía como olvido. Dos, que no hay un propósito firme y políticas claras de desmontar las instituciones criminales que socavaron las libertades políticas por medio de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos. Tres, que no hay ni por asomo ninguna siquiera esbozo de reparación a las víctimas, de restitución de la dignidad humana de las víctimas, de comisiones de verdad, nada de eso. Y cuarto, por si fuera poco, no hay ningún cambio del sistema de justicia. Entonces, el propio sistema violador de derechos humanos es el propio sistema que va a aplicar la ley de amnistía. Y lo que ha pasado es lo que hemos visto, una aplicación discriminatoria de la ley de amnistía. Y la amnistía o es absoluta o no es amnistía. Y por lo tanto, eso que aprobaron en Venezuela no es una amnistía, no cumple con las condiciones para ser considerada una amnistía desde la perspectiva de los derechos humanos, y esa es una de las muchas razones por las cuales yo he venido sosteniendo que en Venezuela hay una gran oportunidad de transición a la democracia, pero hoy día no estamos en un proceso de transición democrática porque no hay ningún cambio que apunte de manera clara e inequívoca a una direccionalidad democrática en el sentido de restablecimiento del Estado de Derecho, de restablecimiento de las libertades políticas, de restablecimiento de las libertades económicas, etcétera, etcétera. Ahora, en ese sentido, ¿vos cómo crees que debería hacerse
una transición democrática en este contexto? Sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionás, que es que existe un aparato de represión, ¿no? Una justicia que es la misma justicia del chavismo, que de alguna manera va a tener que ser desmantelada, ¿no? Y sus responsables, por lo menos hasta cierto punto, van a tener que ser, ¿no? Condenados por la represión que han hecho y que siguen haciendo hoy en Venezuela. Entonces, ¿cómo puede hacer Venezuela para volver a la democracia? Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos debería haber Venezuela en términos de justicia transicional, por ejemplo, para poder tener éxito? Bueno, las condiciones actuales no son, y hay que decirlo, eh, siempre por supuesto en perspectiva académica, no son muy favorables al proceso de, digamos, democratización de Venezuela, porque el interés está centrado en esta fase de estabilización que le llaman y en la promoción de inversión privada en las industrias extractivas y en la industria petrolera. Lo cual, entre paréntesis, digamos, es un criticable, porque ¿cómo puede haber recuperación de las industrias extractivas en Estado de Derecho? Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, siendo que esa es la política y que no podemos incidir en la política, hay quizás una oportunidad para, como he venido diciendo yo, meter la democracia de contrabando en los taladros petroleros. Meter la democracia de contrabando en los taladros petroleros es explicar que la única manera de estabilizar el sector de industrias extractivas en Venezuela, de convertir a Venezuela en un socio energético seguro y confiable para Estados Unidos y para el hemisferio, es construyendo un Estado de Derecho en Venezuela. Y que sin ese Estado de Derecho, simplemente lo que tendremos es una ilusión de recuperación económica. Una vez logremos convencer a los actores actuales de que la relación entre estabilización y democratización no es de rivalidad, sino de complementariedad, entonces ahí sí que estaríamos en condiciones de implementar una política de transición democrática que tiene que tener, tú lo has dicho, Marco, justicia transicional entre las medidas que se tomen. En lo peculiar, yo he venido estudiando el caso del ejemplo de Sudáfrica, pero más recientemente el caso que lo conoces tú mejor que yo del juicio de las juntas en Argentina. Incluso he podido hablar con algunos de los que estuvieron participando en ese histórico proceso, pero sin duda en Venezuela tenemos que hablar más temprano que tarde de justicia transicional. Lo que pasa es que las condiciones lamentablemente no están dadas para que esa conversación vaya a más. Pero ¿cuál sería tu preferencia en ese sentido? Por ejemplo, ¿un modelo más a la Sudáfrica, un modelo más a la Argentina, o todavía es demasiado temprano quizás para discutir eso? No, fíjate, esa es muy buena pregunta. Yo creo que el modelo de Sudáfrica, que se inspira en el de Argentina, sería adecuado para Venezuela. Lo que no me queda claro es si va a haber espacio político para implementar un sistema de justicia transicional tan complicado. Por eso yo he hablado con algunos amigos argentinos que más bien me han dicho, no necesitan ustedes justicia transicional a la sudafricana, ustedes más bien necesitan un modelo similar al del juicio de las juntas en Argentina. Creo que no es un tema de preferencia, sino de oportunidad política y por los vientos que soplan, pareciera que Venezuela no va a tener mucho espacio político para maniobrar con la justicia transicional y va a tener que adoptar un mecanismo un tanto más simplificado, no por ello menos efectivo como pudiera ser el juicio a las juntas en Argentina. Sin embargo, sí ha habido algunos signos de progreso en Venezuela. Sí se han soltado a algunos cientos de prisioneros de las cárceles, quizás no la totalidad como se anunció y quizás no bajo las condiciones que quisiéramos ver. Este, ¿Cómo se está sintiendo la población venezolana a más de 3 meses desde que le capturaron a Maduro? ¿Están con optimismo? ¿Están sintiéndose frustrados o desesperados? ¿Cómo están interpretando los acontecimientos? Dado que hasta ahora, por lo menos, el presidente Trump le está dando todo su apoyo a Delcy Rodríguez y parece que está trazando
esa transición que tú dices que es tan necesaria para llegar pues a una nueva Venezuela? Yo diría que los venezolanos hemos transitado en estos 3 meses, que parecen 3 años, de el optimismo a la frustración. Optimismo sobra explicarlo porque se dio, o pensábamos que se había dado el cambio político que tanto, por el cual tanto se había luchado, no en la manera en la que se había querido, pero las cosas suceden como deben suceder. Y de hecho, si analizamos los eventos políticos entre el 3 de enero y diríamos finales de enero, cuando se aprobó la ley de hidrocarburos, Venezuela parecía que estaba enrumbada a un paso muy firme hacia una transición democrática. Pero lo que ha venido pasando, especialmente de febrero para acá, febrero y marzo, es que ha habido un proceso de ralentización de ese cambio democrático. Tú has referido, Ian, a la liberación de presos políticos. En efecto, grosso modo, se han liberado, de acuerdo con cifras del Foro Penal, la mitad, un poco más, pero lo importante no es ese elemento cuantitativo, es que si hacemos una gráfica, vemos como el número de liberaciones ha caído dramáticamente en el tiempo. O sea, se han liberado 600, por poner un número, no he chequeado las cifras actuales, pero no es que ha sido 600 un paso gradual, es que 600 se liberaron ya los últimos, hará 3 semanas. Es decir, Venezuela tiene 3 semanas, 4 semanas en las que no hay ningún avance cierto hacia un proceso de democratización, de liberalización. Lo propio ha pasado con el sector petrolero. Algunos decían, yo sostuve que eso no tenía sentido, que Venezuela iba a estar produciendo 1.500.000 barriles en pocos meses y las cifras de la OPEP dicen que la producción petrolera apenas se ha aumentado, no llega a 100.000 barriles de aumento. Entonces, lo cierto es que hoy día hay un proceso de pausa que genera frustración en los venezolanos porque no es, por supuesto, el cambio por el cual estábamos esperando y eso va a dar paso más temprano que tarde a una siguiente etapa inevitable, que es que los venezolanos van a tomar conducción de este proceso, van a hacer sentir su voz y van a hacer exigencias de reivindicaciones políticas, económicas y sociales que llevan mucho tiempo desatendidas. No hay ninguna fuerza en el mundo que pueda evitar que los venezolanos tomen ese siguiente paso. Bueno, José, muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta semana en el Cato Podcast y por contestar todas nuestras preguntas sobre petróleo, democracia y justicia transicional y esperamos, bueno, que en Venezuela las cosas cambien definitivamente para bien dentro de poco. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a Gabriela y a Ian por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchísimas gracias. Cordial Gracias, saludo. Gabriela. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.